Esta mañana venimos delante de ti otra vez, Padre, a poner este tiempo en tus manos, Señor, porque es el momento en el que tú nos hablas a nosotros. Así lo creemos. Literalmente, Señor, tú hablas por medio de tu palabra. Tú te comunicas con tu pueblo por medio de tu palabra. Tú tienes comunión con tu pueblo por medio de tu palabra. Eso creemos, Señor. Así que hoy venimos a someternos, Señor, en humildad a tu palabra, Señor. Háblanos tú. Haz que en nuestro corazón, Señor, sean formadas y arraigadas todas aquellas verdades que tú quieres, Señor, que nuestro corazón abrace para que se conviertan en convicciones por las cuales vivamos. Todo esto, Señor, derivado de que seamos asombrados de quién eres tú por medio de cómo te revelas a nosotros en tu preciosa y bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero platicarles que el 30 de marzo de este año nos robaron una moto. Mi hijo Santiago la estaba usando en León tenía que hacer su servicio y trasladarse a diferentes puntos de la ciudad. Nosotros estábamos aquí, congregados en la iglesia, mi hijo estaba aquí, él dejó la motocicleta ahí, estacionada en el fraccionamiento donde vive. Y ese mismo día le llaman a él mientras estábamos en la reunión y le dicen: se acaban de llevar tu moto. Con plena luz de día se metieron los ladrones con una camioneta, la subieron y se la llevaron. Cuando fuimos ese mismo día para ir a hacer la denuncia al Ministerio Público, primero llegamos al lugar y era muy evidente que la gente de seguridad de ese fraccionamiento, las personas que contrataron para la seguridad, estaban coludidos con los ladrones. La tentación en nuestra frustración era presionarlos a ellos y obligarlos a que nos devolvieran la moto o que algo hicieran. Pero entendimos que eso podría traer mayores consecuencias sobre mi hijo. Él va a seguir viviendo en ese fraccionamiento. Yo no quería que eso trajera mayores consecuencias contra él si estos hombres eran lo que evidentemente creíamos que eran. Así que hablé con él y le dije: mira, hijo, vamos a confiar en Dios y vamos a dejar el asunto a las autoridades. Un mes y medio después, casi milagrosamente para mí, yo no esperaba nada, me hablan de ahí de León, de la fiscalía, que habían recuperado la motocicleta. Eso fue como algo milagroso. La tentación era tomar la justicia por nuestras propias manos, pero decidimos confiar en el Señor y Él permitió que esto sucediera de esta manera. En el pasaje que vamos a ver el día de hoy, lo he dividido en dos puntos. Vamos a ver una historia que tiene que ver con injusticia y con venganza y con la tragedia que se vivió en Siquem. El primer punto de mi sermón el día de hoy es el fracaso de Israel en Siquem. Y el punto número 2 tiene que ver con el Evangelio y es el triunfo de Jesús en la cruz. Lo que yo creo que este pasaje nos revela y nos muestra, nos ilustra el día de hoy, hermanos, es que así como en Siquem fallaron todos, solo en la cruz de Jesús vemos justicia que glorifica a Dios. En Siquem fallaron todos, es lo que vamos a ver. Solo en la cruz vemos justicia que glorifica a Dios. Así que acompáñeme a leer el pasaje y le pido que se ponga de pie por reverencia a la palabra del Señor. Dice Génesis 34, y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaron. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos.
el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan. Pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven pues no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros. Déjenos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos morar con nosotros para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Tome su lugar, por favor. Qué pasaje difícil. Lo que vemos en este primer pasaje es el fracaso de Israel en Siquem. Porque finalmente Jacob ahora es Israel, ya Dios le ha cambiado el nombre. Israel y su familia y su ganado y sus siervos ya llegaron por fin a la tierra prometida, regresando de Padán Aram. Y la pregunta que surge es, ¿y ahora cómo van a vivir ellos como pueblo, como Israel, en la tierra prometida, rodeados de todos estos pueblos paganos, los pueblos cananeos? Lo que esperaríamos es que para este momento todo fuera miel sobre hojuelas. Finalmente Jacob regresó como se lo prometió el Señor. El Señor lo preservó y Él lo trajo. Y previamente, antes de entrar a la tierra prometida, lo detiene y le cambia el nombre de Jacob, el tranza, el usurpador, a Israel, aquel que peleó con Dios y prevaleció. Esperaríamos que ahora que han entrado todo será bueno. Ahora viene y vivieron felices para siempre, lo que esperaríamos. Pero vemos este tremendo acto violento que acontece justo en este momento, cuando esperaríamos que viniera lo
mejor. Pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Dios llamó a Jacob, en el capítulo 31, versículo 3, lo vimos que Él lo llama a volver a la casa de sus padres. Eso sería Berseba. Pero el Señor le llama a volver a Betel, donde el Señor se reveló por primera vez a Jacob. Si tú recuerdas, cuando Jacob iba de salida, él sale de Berseba y ni bien había avanzado un poco, lo detiene en Betel y le dice que Él lo prosperará. Él estará con él lo prosperará y Él lo hará regresar a esta tierra. ¿Y cuál es la promesa que hace Jacob? Génesis 28, versículos 20 al 22, vea lo que dice. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Él prometió regresar allí y consagrar esa tierra al Señor allí en Betel. ¿Te acuerdas que su primera actitud fue, si tú haces esto por mí, entonces vas a ser mi Dios? Y lo que vemos es la fidelidad de Dios sobre Jacob, que cumplió, pero Jacob no está cumpliendo. Él no va a Berseba, él no va a Betel, él se queda en Siquem. Eso lo vimos en el capítulo 33, versículos 18 al 20. Fue lo último que leímos en el pasaje de la semana pasada. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. O sea, él tenía, su destino final era Betel, era Berseba, pero él se queda en Siquem. Guarda esto en tu mente, porque ve lo que acontece inmediatamente después. Algo terrible sucede. Dina es el primer personaje que nos menciona el capítulo 34, y este pasaje nos muestra el peligro de relacionarse con estos pueblos cananeos. Ya hemos visto cómo Abraham previamente, ni Isaac tampoco, querían que ninguno de sus hijos se casaran con mujeres cananeas. Vemos cómo Esaú no cumple con esto, y vemos cómo se volvieron en un dolor de cabeza para Isaac y para su mujer. Vemos que Dina es violada sexualmente por un hombre cananeo, el príncipe de los cananeos. Ella se convierte en una víctima de un acto perverso en Siquem, donde no tendrían que haber estado tal vez para este momento. El texto afirma que este Siquem es la ciudad, pero Siquem también es el príncipe hijo de Hamor, lo vemos ahí. El texto afirma que Siquem en verdad quería a Dina, pero hace todo al revés de como la palabra de Dios nos llama a los hombres, y hablo a los jóvenes que en algún momento van a cortejar a alguna mujer. Es completamente al revés. Primero es amar y después es buscar poseer a una mujer bajo los lineamientos de Dios. Pero lo que hace este hombre cananeo, pagano, primero se la lleva, la toma por la fuerza, la viola y luego la ama. Luego es que él se enamora de ella. Dina fue deshonrada en ese momento. Fue tratada como un objeto. No fue tratada como un ser creado a la imagen de Dios. Y solamente me quedo pensando yo en cuántas Dinas conocemos tú y yo a nuestro alrededor. Basta con ver o con meterte en las redes sociales un momento para ver cuántas jovencitas han caído en esta mentira de que tienen que hipersexualizarse y que tienen que convertirse en objetos sexuales para los hombres. Ella fue deshonrada. Lo grave es que no fue tratada como un ser creado a la imagen de Dios. Y cuando algo así sucede, ojo, nunca debemos emitir juicios sobre una víctima en términos de, pues también, ¿qué estaba haciendo allí? Solemos ser de esa manera. Mataron a fulano, le hicieron tal cosa a su tan muchacha, pues también mira las horas de la noche que eran, mira dónde estaba. Por más verdad que sea, eso no es piadoso de nuestra parte. Pero sin duda, para los que no estamos en ese punto, en ese momento, sí hay una advertencia en este pasaje.
Estoy seguro que Moisés nos da estos detalles para alertar a Israel sobre este peligro de relacionarse con los perversos cananeos, con los pueblos paganos. Dina tuvo curiosidad, dice el pasaje, de saber cómo vivían las muchachas cananeas, cómo eran las mujeres de esa tierra. Ella se expuso. La pregunta es, ¿dónde estaba Jacob en ese momento? Dina, si sacamos cuenta, debe tener para este momento unos 16, 15, 17 años por ahí. Padres, jóvenes, señoritas que estamos en este momento en esta iglesia, tengamos cuidado con estos "se me hizo fácil". Tengamos cuidado con estos "¿y qué tiene? ¿A poco es tan malo que...?". Tú sabes lo que sigue. Casi siempre esos "se me hizo fácil" terminan con una consecuencia muy mala, y lo hemos visto y lo hemos experimentado en la medida que exponemos a nuestros hijos a que ellos se expongan a la influencia de estos pueblos cananeos de nuestra época. Más adelante Dios le iba a dar su ley a su pueblo previo a la entrada a la tierra prometida, y les da esta ley que iba a regular el comportamiento del pueblo de Israel, que los iba a diferenciar de los demás pueblos. Ellos no podían ser igual que los pueblos paganos. Veamos ahora un poco acerca de Siquem, este joven que se enamora de Dina. Es interesante que el texto dice que es el príncipe de este pueblo, dice que es el más respetado de la casa de Hamor. Viene ahora con Hamor, con su padre, vienen con Jacob y tratan de negociar un acuerdo para que Dina se case con Siquem. Es interesante. Ellos vienen como si nada a negociar. Pues mira, ya pasó esto, danos a tu hija para que se case conmigo. Hamor, el padre de Siquem, solamente está pensando en cómo darle a su niño lo que su niño caprichoso quiere. Vemos que no hay ningún remordimiento aquí. No hay una petición de perdón, no hay una búsqueda de restitución. Por más enamorado, que yo creo que es más bien encaprichado que Siquem afirma estar, él, vemos que incluso ofrece una dote, dice, pídame lo que quieran en dote, yo se los voy a entregar. Lo que esto nos muestra es que para ellos esto es lo normal. Para Hamor es un negocio más, ¿sí? Él tiene un interés comercial, él ve una oportunidad de hacer negocio material, negocio político. Y esto nos muestra que esa es la naturaleza de los cananeos. Este es el problema. Esa es su naturaleza, así piensan, así actúan. Y para ellos esto es una práctica normal. Son moralmente corrompidos y sexualmente perversos. Ese es el problema. Recuerda, el pecado sigue proliferando en el mundo para este momento. El Señor advirtió cuando, después de que Adán y Eva pecan bajo la influencia de la serpiente, Él da la maldición a la serpiente y a la mujer, y dice cómo, y nos muestra cómo desde ahí iniciaría de hecho esta batalla permanente entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La serpiente tratando de morder mortalmente a la simiente de la mujer para que el grave problema que tenemos como humanidad de pecado no se resuelva, para que no nazca aquel que pisaría su cabeza. Pero vemos que este efecto de la serpiente no solamente tiene su efecto sobre los pueblos paganos, sino también sobre el mismo pueblo de Dios. Porque esto nos lleva a ver ahora a Jacob. ¿Qué hace Jacob al respecto? Él guarda silencio. Jacob guarda silencio. Es inaceptable la pasividad y la indiferencia de Jacob. Acaban de violar a tu hija, de deshonrarla. Y Jacob permanece callado. El contexto del pasaje nos muestra que Jacob está pensando en sí mismo y nada más. ¿O será que es porque es la hija de Dina y no de Raquel, la amada? ¿Será que porque Dina es hija de Lea, no de Raquel, la amada? ¿Tendrá eso algo que ver? No lo sabemos. Pero el caso es que Jacob guardó silencio ante la deshonra de su hija. Él debía haber buscado justicia sobre la deshonra de su hija, pero él lo deja en las manos de sus hijos mayores.
El contexto nos deja ver que esta afrenta era una afrenta grave ya desde aquel momento. Una violación era una violación. Pero Jacob permaneció pasivo. Y entonces los hermanos de Dina planean su venganza. Entonces, mira lo que dice el pasaje. Ellos estaban tristes y estaban angustiados y estaban enojados. Esa tristeza, esa ira en ellos es justificada. Por supuesto que es justificada. Su deseo de que se haga justicia es correcto, es justo. El problema fueron la forma y los medios. El autor nos deja ver desde el principio, en el versículo 13, Moisés no quiere que nos confundamos. Él dice, ellos planearon esto con engaño desde el inicio. Dice, les hablaron con engaño porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Ahora los hijos de Jacob están actuando al más puro estilo de su padre Jacob. Ellos están tomando el toro por los cuernos, están haciendo justicia ellos mismos, echando mano del engaño. Sí, mis hermanos, el Señor estuvo con Jacob todo el tiempo. Pero Jacob, le costó mucho dejar de ser Jacob. Y sus acciones del pasado, nos vemos en todo el libro de Génesis, y de hecho vamos a ver cómo toda la historia del pueblo de Israel es un círculo en el cual es la fidelidad de Dios, la infidelidad del pueblo, la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo, continuo. Ellos les hablaron con engaño, ahora están actuando como su padre Jacob. Era necesario que se hiciera justicia, sí. Si tú investigas un poquito de la cultura de aquel tiempo, ya había esta noción, este sentido universal de una moralidad, de una justicia. Se buscaba proteger la dignidad de los individuos. Pero los hijos de Jacob no usan los medios adecuados. En primer lugar, ellos no toman en cuenta a Dios. En ningún momento toman en cuenta a Dios. Para este momento, mis hermanos, todo lo que hemos visto que Dios ha hecho por esta familia, ya Israel deberían ser como familia, como pueblo, expertos en depender de Dios y confiar en su perfecta voluntad. Deberían ser expertos, más que expertos. Jacob mismo lo ha venido reconociendo. Si no fuera porque el Señor me bendijo, si no fuera porque el Señor preservó mi vida, si no fuera porque el Señor ha estado con nosotros. Ellos conocen estas historias, sus hijos las conocen, las han vivido junto con su padre, pero ellos toman el toro por los cuernos. Y sus acciones, el más grave problema de esto es que están manchando el nombre de Dios. Porque ellos han llegado a Canaán bajo el nombre de ¿qué? El pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Esa es la fama que Abraham, que Isaac, que Jacob han ganado, que Dios está con ellos. Todos sus enemigos, los pueblos alrededor han reconocido, es verdad, Dios, es evidente que Dios está con ustedes. Pero ellos echan mano del engaño, de la trampa, de una manera agravada. Fíjate, no solamente están manchando el nombre de Dios, ellos toman lo sagrado, ellos usan la señal del pacto, la circuncisión, aquella señal del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo, por medio de la cual estos hombres entraban a la pertenencia del pueblo de Dios, que implicaba esta consagración como pueblo y que de alguna manera debía reflejar esta pureza con la cual el pueblo de Dios debería vivir. Ellos usan esto para engañar a Hamor y a Siquem. Piensen esto con mucha madurez, por favor, pero es interesante, o sea, si lo ves de esta manera, cómo es plasmada la historia, o sea, el mismo miembro que Siquem usa para deshonrar a Dina, es el medio por el cual son destruidos todos los siquemitas. Pero ellos los invitan a participar de ese, vamos a llamarlo así, ritual sagrado, invitándolos a hacerse un solo pueblo con ellos. Sabemos que es con engaños, pero ellos están echando mano de aquello que Dios les dio como algo sagrado. Hamor y Siquem entonces caen en la trampa, padre e hijo.
Siquem está tan enamorado que va y inmediatamente se circuncida, y después va él con su padre y convencen a todos los hombres de esta ciudad. ¿Cómo los convencieron? ¿Cómo te convencen de hacer algo como eso? Lo lograron por medio del interés económico. Mira, si nos casamos con ellos, nos va a ir bien. Su ganado va a ser nuestro ganado, sus pertenencias van a ser nuestras pertenencias. Sin duda, este es uno de los anzuelos favoritos, mis hermanos, de Satanás. Es la serpiente. Muchas veces y mucha gente en diferentes ámbitos, incluso dentro de la iglesia, ¿cuántos caen o solemos caer por la ambición del dinero? Pero los hijos de Jacob usaron muy astutamente esta estrategia. Los hombres de Siquem aceptan, ellos se circuncidan todos, y vemos cómo al tercer día, en el momento de mayor dolor, de mayor debilidad, vienen Simeón y Leví y atacan la ciudad, matando a espada a todos los hombres. Mis hermanos, esto es una masacre. Fueron e hicieron una masacre. Simeón y Leví, esto es interesante, también son hijos de Lea, al igual que Dina. Vemos de manera más justificada ese enojo más particular en ellos dos. Y después llegan el resto de los hermanos y saquean toda la ciudad, sus animales, sus posesiones. Dice que se llevaron hasta sus mujeres y sus niños. Más adelante vamos a ver cómo eso no fue una muy buena idea tampoco. Estos actos violentos, mis hermanos, no daban gloria al Señor. Estos actos violentos manchaban, de hecho, aquello que Dios estaba haciendo con esta familia. De hecho, en Génesis 49, cuando lleguemos al final de Génesis, veremos cómo Jacob no bendice a Simeón y a Leví a causa de esa violencia que los caracterizó. Lea conmigo Génesis 49, versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entra mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. El problema es que ellos se volvieron exactamente igual que los pueblos cananeos. ¿Cuál era la diferencia entonces entre el pueblo de Israel y los cananeos? Ahora es el pueblo de Israel porque Dios le ha cambiado el nombre a Jacob. Más adelante, en la ley que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés, Dios establecería el ojo por ojo, que castiga el pecado conforme a su gravedad. Si es ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Pero en última instancia, mis hermanos, el propósito de esta ley no es meramente establecer venganza, no es establecer una satisfacción vengativa en la persona agraviada, sino de hecho, como todas las leyes que Dios nos da, es prevenirnos de hacer el mal, de hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Pero también cuando un acto de esta magnitud se ha cometido, es para que sí se haga justicia y haya vindicación para la víctima. Dios después les proveería de esos medios por lo cual ellos lo harían. Pero lo más interesante, regresamos ahora a Jacob, es que sus hijos cometen este acto tremendamente violento, y cuando Jacob le reprocha a sus hijos, mira lo que dice versículos 30 y 31. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Mis hermanos, Jacob vuelve a permanecer pasivo ante la actitud de sus hijos. Él está preocupado porque estos actos son inconvenientes para él. Pero no son actos inconvenientes. Son actos terribles. Es una masacre de personas.
Jacob guardó silencio por segunda vez ante la pecaminosa trama de sus hijos y ante sus acciones. No intentó detenerlos antes. Esto es pasividad como padre. Ojo, padres de familia que estamos aquí, Dios nos va a pedir cuentas por nuestra pasividad sobre nuestros hijos o nuestra mayordomía correcta sobre nuestros hijos. Pero a él le preocupan los problemas que a él le va a acarrear. Eso es lo que le reprocha a sus hijos. No está preocupado porque sus hijos estén haciendo o no la voluntad de Dios, lo correcto delante de Dios. A él le preocupan los problemas posteriores que se le va a traer. Cuidado con esto, padres. ¿En verdad te preocupa que tus hijos caminen con Dios? ¿En verdad te preocupan que tus hijos vengan a la fe en Jesucristo para que sus almas sean salvadas? ¿O solo quieres que se porten bien para que no te traigan problemas a ti? Y ellos le responden, ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? En otras palabras, ¿deberíamos habernos quedado de brazos cruzados ante semejante injusticia? ¿Cuál es la respuesta a esto, hermanos? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién obró bien? Mis hermanos, en Siquem todos fracasaron. En Siquem todos fallaron. Es sumamente interesante ver cómo Israel, como pueblo, llegando a asentarse por primera vez en la tierra prometida, su acto inaugural de llegada es una masacre alimentada por una sed de venganza. Y la constante en ambas tragedias es la pasividad de Jacob para guiar a sus hijos a confiar en Dios y buscar su justicia. Permaneció callado ante la injusticia de su hija, permaneció callado ante la injusticia que sus hijos cometieron. Sin duda, mis hermanos, vemos en este pasaje la intención de Moisés de advertir a los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, cuidado con relacionarse con los pueblos cananeos, aunque sea para engañarlos, aunque sea para sacar provecho de ellos, cuidado. Y cuidado con la grave manera de actuar que sea contraria a lo que se espera del pueblo de Dios. Cuidado con actuar como los demás cananeos. Mis hermanos, el problema es el pecado. Desde el inicio el problema es el pecado. En este mundo caído, corrompido por el pecado, estamos atrapados en esta espiral de pecado, en un círculo interminable de mentira, de maldad, de ambición personal, de robo, de crimen, de perversidad sexual, de venganza, de muerte, de destrucción, que hace que, en términos humanos, nunca podamos ver justicia verdadera. Dime de un solo caso donde se haya hecho verdadera y completa justicia en esta tierra, que no haya tenido que ver con que nada haya estado corrompido alrededor de ese caso, así haya sido juzgado en un tribunal o de cualquier manera. Solemos decir, se hizo justicia, sí, ¿por qué? Porque los mataron. No sé si eso es verdaderamente una justicia santa conforme la que se espera de parte de Dios. Pero nosotros estamos hoy aquí, más adelante de ellos que ellos en la historia. Ya somos más civilizados nosotros. Somos mucho más civilizados que ellos. Lo interesante es que ese tipo de perversidad todavía sigue ocurriendo y de hecho se ha agravado y de hecho se ha normalizado. El mundo vive en esta doble moral, mis hermanos, en la que nos indignamos cuando escuchamos de que alguien violó a una mujer y ya ni siquiera nos indignamos lo suficiente como debiéramos. Pero al mismo tiempo esta cultura promueve una hipersexualización de los niños por medio de las películas, de las redes sociales, de la música. Se exalta la violencia, se exalta el crimen. Y cuando somos víctimas de eso mismo que como sociedad se está exaltando, es cuando nos indignamos. Eso es una doble moral, ese es nuestro más grande problema. Pero nosotros los creyentes, mis hermanos, estamos al igual que Israel en aquel momento, a la espera de que venga la justicia perfecta de Cristo en su reino perfecto, la nueva Jerusalén, esa tierra prometida donde ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza,
no habrá más injusticia, no habrá más dolor. Pero mientras, ¿qué hacemos? Mientras vivimos aquí, en medio de, vamos a decirlo así, pueblos paganos. ¿Cómo vivimos nosotros? Les dije la ilustración de la motocicleta que nos robaron. Algunos de ustedes pueden haber pensado, ¿cómo comparas el robo de esa motocicleta y que confiaste en Dios y que te la devolvieron con la violación de Dina? Bueno, déjame platicarte otra historia. En 2015, como familia, nosotros sufrimos el terrible embate del crimen organizado, donde perdimos a mi cuñado y a mi suegro. El sufrimiento fue desgarrador. La vida no te prepara para momentos como ese, no sabes qué hacer. Por un lado, hubieron ofertas de hacer justicia y de tomar la justicia en nuestras propias manos. Pero eso hubiera sido, en primer lugar, totalmente incongruente con nuestra fe en Jesús. Y en segundo lugar, hubiera traído sin duda mayores problemas en el futuro. Siempre, siempre es así. Decidimos confiar en el Señor y, al igual que como hice con mi motocicleta, acudir a las autoridades. Esa fue la decisión que tomamos. Confiar en el Señor y hacer lo propio asistiendo a las autoridades. Y en términos humanos, no se hizo justicia. ¿Cómo resolvemos este dilema entonces? La solución es el Evangelio. Esto me lleva a mi segundo punto, el triunfo de Jesús en la cruz. Este pasaje, Génesis 34, mis hermanos, no está aquí solamente para decirnos que no hay que tomar venganza en nuestras manos, sino está para ilustrarnos cómo es la vida en este mundo caído. Sin ley de Dios en aquel momento, no se había entregado la ley, y hoy, un mundo que ignora la ley de Dios, pero nos muestra la necesidad de que Dios mantuviera su fidelidad, mis hermanos, a su promesa, solo por su gracia. Porque con estos actos Israel debió haber sido descalificado inmediatamente en ese preciso momento, pero Dios se mantuvo fiel a sus promesas. En Siquem, mis hermanos, todos fallaron. Es solo en la cruz donde vemos la justicia que glorifica a Dios. En Jesús encontramos, tú y yo, el cumplimiento final de la justicia de Dios y el modelo a seguir para vivir de una manera que glorifica más a Dios en un mundo caído. ¿Cómo resolvemos este dilema de que no se hizo justicia en mi suegro, en mi cuñado, en nuestra vida? Entendiendo que Dios juzgará, mis hermanos, finalmente toda injusticia y toda maldad de los hombres cometida en la tierra. Dios no pasa por alto esos pecados terribles. Dios aborrece esos pecados. ¿Y sabes cuál es la prueba más grande de cuánto Dios aborrece el pecado y la injusticia? La cruz. Donde Dios castigó la maldad de estos hombres perversos en aquel entonces, pero también de todos los hombres perversos de este tiempo y de nosotros, tu perversidad y la mía. Ahí se demostró cuánto aborrece Dios la maldad y que ningún pecado quedará sin castigo. Isaías 53, más de 700 años antes, se anticipó cuál sería la obra del Mesías. Pero Él, versículo 5 al versículo 6, pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, sí, Dios sí castiga la maldad. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Sí, Dios aborrece ese pecado y Dios hará justicia porque comenzó castigando a su propio Hijo en esa cruz por esa injusticia. En esa cruz, el ofendido, el agraviado, el deshonrado Jesús pagó por nuestras rebeliones. No vengándose de nosotros sus agresores, mis hermanos, sino absorbiendo sobre sí mismo el castigo por nuestra maldad. Y eso nos garantiza, después de que Él se entrega por nosotros y Él dice, consumado está, los pecados de aquellos que tú has de salvar han sido pagados. Él fue a la muerte, Él fue a la tumba, pero Él resucitó. Y porque Él venció a la muerte, mis hermanos, tenemos tú y yo la seguridad de que a su regreso, cuando Él
venga por segunda vez, Él y no nosotros juzgará y establecerá la justicia plena. Apocalipsis 19, versículos 1 al 3, mira lo que nos dice. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Son verdaderos y justos, no se cancelan, sus juicios se llevarán a cabo y son justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad. Escucha esto: y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y si tú continúas leyendo todo ese capítulo 19, es hermoso ver cómo Jesús después viene con su caballo blanco para destruir a todos sus enemigos. Y te narra cómo la sangre de sus enemigos, de aquellos perversos que no se rindieron ante él, se forma como un río de la sangre de estos hombres perversos. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Él hará justicia, mis hermanos. En Apocalipsis 21, no vamos a ir ahorita, pero en tu casa léelo, versículos 3 al 4, nos muestra cómo Él vindicará a aquellos que han sido deshonrados. Mis hermanos, Él enjugará toda lágrima de su rostro, dice ese pasaje. Y ahí ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta es nuestra confianza, esta es nuestra certeza, porque Cristo resucitó de los muertos, mis hermanos. Ahora, esto de ninguna manera significa que sea un llamado a la inacción o a la pasividad como Jacob. Este pasaje nos enseña, Génesis 34, al menos 6 cosas con respecto a este tipo de pecados perversos, como en este caso la violación sexual. Número 1, es deshonrosa. Vemos cómo esta mujer estaba siendo visto como una ramera, dice al final del pasaje. Es inaceptable, mis hermanos. Vemos cómo esto era una situación que demandaba un castigo. Es condenable, requería que esa víctima fuera defendida a toda costa por su familia. Imagínate el futuro que hubiera tenido una alianza entre estos dos pueblos bajo esos términos. También nos enseña que la víctima debe ser vindicada. Ella fue rescatada y fue vengada, aunque no de la manera correcta. El agresor debe ser denunciado y el pecado debe ser exhibido con nombre y apellido. Nosotros, aquí como iglesia, tenemos un protocolo. Nuestras maestras y maestros de niños han recibido un entrenamiento profesional y después tal vez lo haremos llegar a toda la iglesia, en el cual es para la prevención y la acción contra el abuso sexual. ¿Cómo que en una iglesia no sabes cuánto ha sucedido esto, en cuántas iglesias y en cuántos lugares? Y la instrucción que ellos tienen es, número 1, todo aquello que sea preventivo. No cualquiera puede ser un maestro de niños y hay ciertos protocolos a cumplir. Y si se llegara a dar un caso así, la primera acción es denunciar con las autoridades. Es lo primero que se tiene que hacer. Pero se arrepintió. Qué bueno, que pase su vida en la cárcel predicándole a los demás inconversos allá adentro. Ahora, mis hermanos, este tema es un asunto grave, pero hay otros aspectos en nuestras vidas en donde podemos ser tentados de la misma manera que los hijos de Jacob, de Israel, y aplica para otras formas de maldad y de injusticia también. Lo que vemos aquí es que el hecho de confiar en la justicia de Dios no es un llamado a la pasividad. Pero lo que sí nos enseña este pasaje es que esas soluciones no deben ser tales que resulten, número 1, en la deshonra del nombre de Dios, ni en mayores problemas para las personas. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 38 al 39, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La enseñanza de Jesús en este pasaje no niega la justicia, pero sí nos llama a actuar con mansedumbre y con sabiduría y en Cristo semejanza, mis hermanos. Él personificó esta pequeña parábola de la bofetada, Él la personificó en la cruz.
Somos llamados a actuar diferente que el mundo. Somos llamados a actuar como Cristo. Esto es confiar en la justicia de Dios, buscando que el nombre no sea blasfemado. Pero en estos otros asuntos que son más graves, Dios nos ha dado un medio también para resolver estos asuntos mayores. No tomamos venganza en nuestras manos. Romanos 12, versículo 19, mira lo que dice. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por otro lado, nos llama a estos asuntos mayores a someternos confiando en Dios y someter estos asuntos a las autoridades a las cuales Él les dio una espada para establecer la justicia. Romanos 13, versículos 3 al versículo 5. Romanos 13, 3 al 5. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Mis hermanos, la pecaminosa venganza humana no trae justicia a nadie, sino que causa más daño y lo complica todo. Póngase de pie, por favor. Cuando tú y yo reaccionamos vengativamente, pecaminosamente, ante la maldad y la injusticia de este mundo, no estamos haciendo justicia, sino estamos colaborando con el incremento de la maldad. Estamos colaborando con la simiente de la serpiente. Pero no se trata de volvernos tampoco pragmáticos y evitar simplemente aquellas cosas que nos compliquen la vida, sino que nuestro llamado es a comprender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Cómo Dios nos ha llamado a una vida consagrada a Él, y esa vida consagrada a Él nos protege de todo este tipo de cosas. Tal vez algunos de ustedes o yo pudiéramos estar siendo tentados a establecernos en algún Siquem en lugar de aquel Betel de nuestra consagración. En algún lugar donde Dios no quiere que tú estés, porque puedes llegar a experimentar algo similar. Relacionarnos con este mundo caído, mis hermanos, aunque sea para sacar provecho, puede traer graves consecuencias en nuestras vidas. Esto no quiere decir que te aísles, ni que vivas una vida monástica. Una cosa es ser luz en medio de las tinieblas y otra cosa es dejar que la oscuridad opaque la luz que hay en ti y contaminarte con las cosas de este mundo. El camino de la venganza ridiculiza nuestra fe y opaca la gloria de Dios ante los incrédulos y acarrea mayores consecuencias vengativas. Pero déjame decirte una cosa. Fíjate, pecado no se paga con pecado. Pecado no se resuelve con pecado. Ahora, esto hace mucha lógica cuando pensamos en una violación. Pero ¿qué de cuando nos vengamos de nuestro cónyuge, de nuestro hermano en Cristo, de aquella persona en la iglesia que me cae mal y en venganza le voy a hacer esto y le voy a hacer esto otro, del esposo, de la esposa, del hijo, de aquellas cosas en nuestra vida más cotidiana, en las que decidimos tomar nosotros la justicia en nuestras manos? Mis hermanos, nosotros somos llamados, a diferencia de Jacob, a no permanecer en una pasividad, sino a buscar a Dios de una manera consagrada a Él, que manifieste una vida que se diferencia de los demás incrédulos. Y nuestras acciones pecaminosas en las que en lugar de buscar la voluntad de Dios actuamos en nuestra carne, debemos entender, eso trae una afectación directamente a toda nuestra vida de manera integral. Nos arriesgamos a que vengan mayores y peores consecuencias. Y ¿sabes qué? Muchas veces tú y yo lo sabemos. Cuando decidimos vengarnos de alguien, por sencilla que sea la situación, tú y yo sabemos desde el inicio que eso va a traer mayores consecuencias. Pero para eso tenemos a Cristo. Para eso tenemos en Él el verdadero modelo. Si tú confías en que Dios hará justicia, tú puedes actuar como Cristo.
y pasar por alto la ofensa y perdonarla al ofensor. Y en asuntos mayores puedes rechazar la pasividad, así como Jesús la rechazó. Él vino para condenar el pecado en esa cruz. Tú y yo somos llamados a actuar. Hacemos lo pertinente, vamos a las autoridades si es necesario y confiamos en Dios para los resultados. Confiamos en su soberanía, confiamos en su carácter justo. Mis hermanos, en Siquem todos fallaron. Solo en la cruz vemos la justicia que glorifica a Dios. Y ese es el camino que nosotros somos llamados a seguir.
Isaac.